Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a enseñarles, vamos a saber cómo saber la contraseña de nuestro archivo comprimido, especialmente RAR. Así que para hacer esto vamos a empezar este video. Y bueno gente, lo primero que tienen que hacer es instalarse este programa llamado Password for RAR, que es un programa para saber la contraseña, ¿verdad? Que ataca el archivo a fuerza bruta. Este es un programa de pago, pero tú no te preocupes, aquí abajo te dejo el programa. Y bueno gente, lo que vamos a hacer es abrir el programa una vez instalado y todo, ya ustedes están listos, todo eso. No voy a enseñar los pasos porque saben cómo es YouTube. Y vamos a entrar en él. A pedir un permiso, le digo sí. Y ya este es el programa, ¿ok? Pero antes de hacer esto, vamos a hacer el archivo que vamos a descomprimir, ¿ok? Así que yo lo voy a crear un nuevo archivo, por ejemplo de Access, y le voy a poner esto un nombre, ¿verdad? Le voy a poner hola. Ya lo tengo aquí, este es el archivo. Ahora lo voy a comprimir con contraseña. Esto es para probarles que sí funciona el programa. Lo voy a añadir al archivo, le digo que es RAR, luego le establezco una contraseña y le voy a poner la siguiente contraseña. 1356 es la contraseña que le voy a establecer. Aceptar. Y me acaba de crear el archivo RAR. Yo lo abro y cuando lo intento abrir el archivo me va a pedir la contraseña. Entonces ya yo no me acuerdo de mi contraseña. Lo que vamos a hacer es irnos al programa. Voy a seleccionar archivos dándole seleccionar aquí y lo voy a buscar. Hay tres opciones para poder atacar el archivo para saber la contraseña. Vamos a usar la segunda y aquí nos dice ataque de fuerza bruta con máscara. Bueno, tú sabes que la contraseña lleva solo letras, pero no te acuerdas cuáles exactamente. Así que podemos personalizarlo aquí en configuración. Aquí seleccionamos cuáles son los parámetros. Un ejemplo, letras minúsculas, letras mayúsculas, números y símbolos. En mi caso solo son números, así que yo voy a quitarle a todo esto y voy a dejar los números. Pero es porque yo lo sé, y si no lo sé, entonces tendría que dejar todo igual, ¿verdad? En mi caso voy a dar número, aceptar y le empezamos. Y aquí nos tira la contraseña, ya la encontró, entonces yo la copio y voy a descomprimir. Y ahí nos dice que es la contraseña. Aceptar. Y ya me acaba de crear la carpeta aquí. Y listo, así sería. Bueno, esto va a depender mucho. Esto va a depender de la contraseña, de lo difícil que sea la contraseña. Puede durar desde unos minutos hasta un par de años. Eso es así. Nos vemos en una próxima edición. Chao.